Bienvenidos a este episodio que será viral. Nadie frena a los invasores de predios y casas, ¿eh? Cuando pensábamos que en el Estado de México ya lo habíamos visto todo, habitantes de la Colonia del Valle exhibieron a una red de invasores que ha ingresado por la fuerza a diversos inmuebles. Solo tras una serie de protestas, la autoridad volteó a verlos e inició una serie de pesquisas y detenciones. No son casos aislados, ¿eh? Esa es la realidad incluso en otras entidades. La interrogante es, ¿qué incentiva a estos delincuentes a andarse metiendo a las casas? Esa es una de las preguntas que haremos a nuestros invitados. Saludo con mucho gusto a Arlene Cruz, abogada, quien ha representado a víctimas de despojo. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. También saludo a José Mario de la Garza Marroquín, abogado, presidente de la Asociación Civil Perteneces. Bienvenido. Juan, muchas gracias por la invitación. Arlene, gusto estar aquí con ustedes. Un placer. Gracias, bienvenidos a ambos. Bueno, pues hay muchas aristas que podemos abordar respecto al asunto de las invasiones, pero primero me gustaría poner un poco de contexto. Ya hablaba de lo que sucedió en la Colonia del Valle y cómo poco a poco van apareciendo nuevos casos y ahora sí la autoridad aquí en la ciudad parece que voltea a ver este tema. Arlene, en una primera intervención, ¿qué puede estar incentivando a los delincuentes a decir yo me meto a esa casa y aunque haya cámaras de seguridad y demás, yo busco la forma de evadir la ley y demás? Pues realmente considero que es primeramente la corrupción que se vive hoy en día en Ciudad de México y en otros estados también, porque, por ejemplo, también en el Estado de México estuvo muy complicada la situación de despojos. Entonces yo considero que es la red de corrupción que les permiten y literalmente es eso. Gracias, Arlene. Esa red de corrupción, José Mario, permite que sea casi imposible para los dueños de los inmuebles recuperar su casa y aunque presenten documentos y demás, esto a lo que hace referencia Arlene, permite que ellos sigan delinquiendo y demás. Sí, mira, y coincido con Arlene. Lo que pasa es que estas bandas que están muy bien organizadas logran meterse a las casas en la noche, rompiendo cerraduras, de forma oculta, con documentos falsos. Y aquí hay un tema delicado, porque en algún asunto, hace algunos años que se analizó en la Corte, se decía, oye, este delito, el de despojo, ¿cómo se comete? Se hizo un análisis y entonces resulta ser que ya está la gente adentro de tu casa, Juan. Ya se metieron. Tú llegas con la policía y entonces te dicen, ya no hay flagrancia, no podemos hacer nada, presente una demanda por la vía civil. Déjame decir en términos prácticos qué significa esto. Pasarte 4 o 5 años en un juzgado tratando de recuperar tu inmueble. Entonces, el punto es que se aprovecha la delincuencia, uno de la impunidad, otro de este tema de que la policía aparentemente no puede hacer nada y que te llevan a un esquema, Juan, de iniciar procedimientos que son larguísimos y entonces resulta que yo ya me quedé con tu casa, ahora sí la rento y de aquí a que tú logres recuperar la posesión, pues te pasas años. Ese es el problema junto con lo que dice Arlene, la corrupción hacia adentro de las dependencias, que está durísima. Gracias, José Mario. Y ahorita abordaremos pues qué mecanismos legales hay y cuáles no hay para que no queden desamparados los propietarios de inmuebles. Abogada, en este sentido, a ver, hablábamos de la corrupción. ¿Qué otra cosa puede estar incentivando a los delincuentes? Insisto, hemos visto casos virales, otros que quizás llevan muchos años y que no han logrado captar la atención de los medios de comunicación y que la gente está desamparada o por lo menos ahí en el olvido tratando de recuperar sus inmuebles y demás. Pues yo creo que también un punto importante es que ven a la gente vulnerable, a gente de la tercera edad, mujeres embarazadas, realmente que las casas están desocupadas, incluso que no tienen los documentos en regla, porque eso también es muy importante. Incluso cuando uno levanta su denuncia, te dicen tienes que acreditar la propiedad. ¿Y cómo acreditas la propiedad? Con escritura, contrato de compraventa, una cesión de derechos hereditarios, etcétera. Entonces yo creo que también por esa parte es muy importante que tengan todo en regla. Sí, correcto. Aquí el asunto es que, por ejemplo, a veces, incluso cuando se presentan documentos, viene otro problema, que existe la documentación falsa, la colusión de notarios y demás, que de verdad son cosas que sorprenden, José Mario, cuando uno dice, ¿de verdad un notario se va a prestar para un documento falso? Se prestan para eso y más de acuerdo a lo que hemos estado viendo, ¿no?
Sí, sí, como dice Arlene, te salen con contratos falsificados, con firmas falsas, con documentos que son totalmente, que no tienen ningún sustento, Juan. Y con eso, pues en la fiscalía dicen, pues mira, yo soy el propietario, aquí me ostento con estas escrituras falsas y ganan tiempo. Lo que pasa es que estamos viendo cómo las fiscalías, Juan, como bien dice Arlene, no nada más en la Ciudad de México en general, no tienen las herramientas ni los protocolos, ni están entrenadas para ayudarle a la gente vulnerable a que recupere su propiedad. Entonces salen con esta idiotez de decirte, yo ya no puedo hacer nada, vete a un tribunal, y la verdad es que la gente queda totalmente desprotegida. Imagínate tú tratar de recuperar tu casa, quedarte desposeído. Y luego la otra cosa, ¿eh? También luego hay mucho abogado corrupto que también aprovecha estas redes, hay que decirlo con claridad, para aprovecharse de la coyuntura, Juan, cobrar honorarios y dejar a las gentes embroncadas con una serie de problemas que la verdad es que no le resuelve nada. Lo que decía Arlene, el punto uno, ¿no? Oye, ¿qué documentos tienes? Mucha gente tiene problemas muy complejos de su propiedad, Juan, que no los tiene resueltos y que sabemos como abogados que va a ser muy difícil recuperar. En vez de enfrentarlos a la realidad, se les vende una fantasía de que van a recuperar su casa en un par de días y solamente se les pide dinero. También hay que decirlo, porque también hay corrupción ahí. Ya son víctimas de los invasores y se convierten en víctimas de los abogados. Adelante, Arlene. Sí, incluso el propio sistema se está deteriorando bastante, porque incluso aunque acredites la propiedad, aunque tengas testigos, tengas documentos para poder seguir tu denuncia, pues no contamos con asesores jurídicos, defensores públicos, ministerios públicos, literalmente tienen mucha carga de trabajo. Hay que incentivar y apoyar incluso a los ministerios públicos para que sigan integrando carpetas de investigación y den solución. Sí, totalmente. Y en este sentido, a ver, me gustaría retomar, José Mario, hablando de las herramientas legales y las que hay y las que no hay, este asunto al que hacías referencia hace algunos días en tus redes sociales, esto a lo que llamas el interruptor que la ley puso al despojo. Cuéntanos un poco porque, Sí, a ver si es posible entenderlo de una forma muy práctica, porque hablando de asuntos legales de momento uno dice, bueno, ¿yo qué puedo hacer, no? sí, lo voy a tratar de explicar de manera muy sencilla. Mira, el sistema mexicano protege la propiedad por un lado y la posesión por otro. Puede ser, Juan, que yo sea el propietario y te rente mi casa. Tú eres el poseedor, yo soy el propietario. Entonces hay una protección para las personas que están en posesión y hay una protección para los que son los dueños. Es una protección que tiene sus diferentes matices. Entonces, el que está en la casa en posesión, Juan, también está protegido, ¿eh? Si tú eres mi inquilino, pues estás protegido para que yo no te saque arbitrariamente. Entonces hay que partir de este primer concepto. Lo que decía Arlene es importantísimo, tener los documentos en orden. Tenemos la casa que les heredó la abuelita, que nunca la han arreglado, tienen los recibos de predial todos mal, tienen todos los documentos mal preparados y la gente se descuida, inclusive no los tienen en orden, los tienen aventados por todos lados. Ahí hay un segundo tema. Pero el punto aquí clave, Juan, es que si tú logras, como bien decía Arlene, de decirle a la fiscalía, oye, mira, yo soy el propietario, tengo mi casa en orden, te pido que acudas a un juez y que ese juez me restituya de una manera rápida y eficiente la posesión. Los jueces mexicanos pueden hacer esto. No tienes que acabar con todo el juicio pasándote años, sino que hay medidas en la ley para poderle pedir a un juez, oye, mientras se aclara, mientras se resuelve el fondo, restitúyeme la posesión a mí, porque yo era el poseedor que estaba ahí y que me sacaron a la mala. Entonces, sí hay esta herramienta, porque si tú te tienes que esperar, Juan, años a que te devuelvan tu casa o tu departamento, pues evidentemente que es inviable. Entonces, la ley sí tiene herramientas. Lo que dice Marlene, están los ministerios públicos, Juan, con carpetas que no tienen ya ni dónde ponerlas, ¿eh? Esa es la verdad. Entonces, pues también se vuelve un problema de la burocracia, pero tenemos que alzar la voz. Yo te felicito que invites a Arlene al programa, porque creo que hay que hacer una labor muy importante los abogados y las abogadas para decir, vamos a armar las carpetas, vamos a pedirle que la gente tenga sus documentos bien y vamos con los jueces para que nos restituyan la posesión. Y esto lo puedes hacer, pues de alguna manera, si contratas también buenos abogados, lo puedes hacer rápido, Juan. A ver si quedó clara esta explicación. Es un poco técnica, pero quiero hacerla de la manera más sencilla que se pueda. No, sí, entendí tal cual. Creo que quienes nos ven seguro pueden ir siguiendo estos pasos, aunque hay uno que nos brinca a varios. En cuanto uno llega al asunto del juez, híjole, y con los nuevos jueces,
¿Qué tanto podemos confiar una vez que llega al Poder Judicial? Porque todo suena bien, llegar al Ministerio Público y decirle, a ver, si no sabes, te recuerdo que está esto, pero después... Miren, lo primero a mi consideración, y salvo lo del licenciado Mario, es tomar asesoría jurídica, principalmente. No tomar, no hacerlo por propia mano, literalmente no tomar justicia por propia mano, ir a las instancias correspondientes, asesorarse y ya posteriormente, obviamente, con la denuncia integrada, con peritajes integrados que no es tan necesario en este momento para ir con un juez de control para solicitar que le restituyan la propiedad o en el dado caso que aseguren el inmueble, porque también es importante que aseguren el inmueble. Bueno, estamos en una etapa de investigación, pero asegúrame el inmueble. Sí, este es Oye, un... Juan, Sí, yo nada adelante. más, perdón, pero yo quiero complementar algo. Yo haría un llamado. Todas las personas que tengan una casa, un departamento, que no lo están ocupando frecuentemente, que lo tienen cerrado, que se está haciendo alguna construcción, que está en mantenimiento y que no están en posesión, es bien importante, Juan, porque lo mejor es lo preventivo. O sea, lo que yo quiero decirte, lo mejor es que no te invadan tu casa. Entonces, todas estas personas en el Estado de México, en la Ciudad de México, en los estados de la República, que tengan una casa, un departamento, que digamos no está con una posesión permanente, no están ahí viviendo, yo les pediría que reforzaran los cuidados, que pusieran buenas chapas, una cámara, unas fotografías, una persona vecina que te esté informando qué pasa, porque lo más valioso, Juan, es prevenir el que no te vayan a invadir tu casa. Como bien dice Arlene, ya me la invadieron, ya se fueron en la noche, ya me rompieron los candados, ya se me metieron, pues bueno, ya estás en una bronca jurídica que va a requerir tiempo y dinero para resolver. Entonces yo también hago un llamado a la prevención y a la carpeta de documentos, ¿eh? Esas son dos cosas indispensables que hay que Exacto. tener, Juan. Gracias. Y ahorita Arlene hacía referencia a no intentar hacer justicia por propia mano Sí, muy ni importante. moverle No, ni porque... enfrentarlos de ninguna manera. ¿Qué, Por eso qué, están las instituciones correspondientes. ¿Qué debe hacer Y uno, yo, Arlene, en ese sentido? A ver si pudiéramos tener un ABC para alguien que diga, híjole, esta no es de madera, pero tocamos madera y ojalá que no sucedan, pero si llego y ya invadieron mi casa a la que nunca voy en otro estado o aquí mismo en la Ciudad de México, los primeros pues, pasos a seguir. primeramente, tomar asesoría jurídica con un abogado, realizar una denuncia aquí con testimoniales vecinos en un supuesto, cámaras de seguridad, documentos que podamos acreditar la propiedad, etcétera, y solicitar medidas provisionales, en este caso que aseguren el inmueble, un supuesto. Sí, porque la verdad es que puede caer uno en la desesperación, puede caer uno en el juego Sí. de estos delincuentes y entonces un problema puede agravarse y no sé, en una de esas Sí. de ser víctima termina uno como victimario. José Mario de la Garza, ¿qué está pasando en este sentido? A ver, creíamos, yo decía al inicio, en el Estado de México con todo lo que pasó con la señora Carlota y que se puso en la agenda y demás. Sin embargo, ahora en la propia colonia del Valle llamaba muchísimo la atención ver a los vecinos ahí en esta protesta y que empiecen a decir, los grabamos, los denunciamos, nadie había volteado a verlos. Decían al inicio ustedes, los ministerios públicos, las agencias están rebasadas, pero ¿qué más hay detrás de todo esto, José Mario? ¿Un desinterés? ¿Puede ser complicidad? ¿Por qué las propias autoridades han tardado en atender el asunto? Bueno, mira, Juan, un dato que es durísimo, ¿no? El 95% de las personas que son víctimas de un delito, Juan, no lo denuncian. O sea, de los 100 delitos que se cometieron hoy, Juan, 95 personas se van a quedar en su casa diciendo no hay que hacer nada. ¿Por qué, Juan? Porque ir a un ministerio público es que no te atiendan, que tengas que pasar horas, que nadie te tome en cuenta, que tu expediente quede abandonado. Entonces hay una desesperación en la sociedad y ya saben que ir al Ministerio Público no resuelve nada, que van a ir a presentar la denuncia, que nadie los va a atender, que nadie los va a ponerse en sus zapatos. Y lo que dice Arlene, que es bien, bien importante, ¿eh? La gente acaba desesperada y dice, pues voy a ir ahorita y me meto, me voy a ver unos primos y ahorita entramos a la casa y a ver cómo nos golpeamos y los sacamos. Nada más que ahí tú te acabas
también convirtiendo en delincuente. Ojo, ¿va? Entonces Exacto. la carpeta va a ser ahora en contra tuya. Entonces cuidado con esto. Pero yo entiendo la desesperación, Juan, porque ya fuimos, nadie nos atendió. Hay un problema inclusive de geografía, ¿no? Que te dice, no, mire, esta no es la competente, es la otra, váyase a otra delegación, aquí no es, esta no es la que... Y ahí te traen como en el camino de los 12 templos, a ver dónde encuentras quién te reciba, ¿no? Entonces, yo sí te digo que hay un tema que hay que resolver de fondo en este país, que la autoridad ministerial te tiene que atender y te tiene que recibir la denuncia. Por lo que dice Arlene, lo lógico sería que pudieras ir a hacer la denuncia tú, desafortunadamente no se puede. Entonces, pues de ahí ya hay ahí hay un gran problema, Juan, ¿no? ¿Cómo hacer las denuncias? ¿Cómo hacerlas rápido y cómo documentar bien lo que está pasando con la mayor rapidez posible? Yo he estado en casos donde la gente me dice, hace un año se metieron a mi casa, oigan, ¿y qué hicieron? No, pues nada, hemos estado aquí buscando y no, pues si te tardas un día, Juan, ya vas tarde. Esto hay que hacerlo de inmediato, ¿eh? De inmediato. Sí, totalmente. Y justo al respecto me gustaría que Carlene nos platique respecto al caso, a las víctimas que ha representado este caso que se hizo mediático, los familiares del muralista Jorge González Camarena. A ver si nos pudieras hacer como un resumen, abogada, porfa. Y porque aquí lo que más llama la atención es que ya siendo un caso mediático, ya estando en la pantalla y demás, bueno, pues regresaron, intentaron volverse a meter y demás. Platícanos, por favor. Sí, mire, se levantó una denuncia, está en integración la carpeta de investigación, pero al parecer el día viernes que nosotros nos encontrábamos en el búnker para aceptar y protestar el cargo ante el Ministerio Público, pues nos dan el aviso de que hay unas personas adentro del inmueble, nos dividimos, mi compañero se traslada con Adriana al inmueble, pero en ese lapso ya no se encontró nada, al parecer no quitaron sellos, no quitaron los candados. Aquí hay una complicidad ahí entre pues vecinos, podríamos decirlo, porque es la misma red de corrupción. Y pues ahorita seguimos, el día de hoy en la mañana se atendió unas víctimas en asuntos internos, por lo que hace a los ministerios públicos que no están haciendo bien su trabajo y se abstienen de integrar la carpeta de investigación. El día de hoy nos acoplamos a eso. Híjole, la verdad es que llama la atención, Arlene, José Mario, por lo que yo decía, o sea, puede haber casos que casos fantasma que nadie volteó a ver, pero ya siendo mediático y que los delincuentes sigan pues aferrados a quedarse con el inmueble, no habla de otra cosa más que de que se saben impunes, abogado. Sí, la impunidad está durísima en México y en estos casos se toma, pues tiene un gran significado, Juan, porque te genera mucho dinero. Yo te invado tu casa y me quedo 4 o 5 años adentro de tu casa rentándola, pues imagínate lo que implica de dinero esto para mí y para la comisión de los delitos, ¿no? Y hay mucha gente involucrada, no es nada más una banda, esto está perfectamente bien estructurado, están, como bien decías, policías, ministeriales, fiscalías, notarios, hay una estructura para hacer todo esto y para hacerlo de esta manera. Yo creo que hay que hacer un llamado a la fiscalía, tiene que haber un protocolo de actuación, tiene que haber una mecánica para atender estos casos, tiene que asesorarse bien a la policía para que puedan actuar rápido, tiene que actuarse de otra manera, Juan, porque así como estamos, por lo que vuelve es déjame decirlo así, el incentivo ideal para que esto siga pasando. Hay mucha gente que está ganando mucho dinero, Juan, invadiendo casas, no les pasa nada. Y ganan millones de pesos, Juan. Entonces hay que decirlo. Es un negociazo hacer estas invasiones y quedarte con casas que puedes utilizar por mucho tiempo. Esa es la magnitud del asunto. Por eso vemos que hay tanto interés en seguirlo haciendo, a pesar de las denuncias, el excelente trabajo que ha hecho Arlene en este caso y en otros. Pero a pesar de ello, fíjate, todavía corres el riesgo que te están dando los pitazos de, oiga, se van a meter. Y si no se activa Arlene y su equipo a ir a hacer esta defensa, pues quizás se les hubieran metido y ahora que Arlene tiene que litigar un litigio, un asunto civil durante años. Pues no es rentable para nadie. Gracias. ¿Querías agregar algo, Arlene? No, todo bien, gracias. Bueno, pues en este sentido, a ver, yo les quiero preguntar, ya hablábamos de este interruptor que se agregó a la ley y que casi nadie ha mencionado este tema, pero como está la ley actualmente, ¿solamente se tendría que aplicar o tendría que haber una legislación en donde se endurezcan las penas, en donde se acorten los plazos y demás? No sé qué piensas, abogada. Pues primeramente yo considero que hay que apoyar al sistema
para que pues obviamente hayan más ministerios públicos para que puedan integrar las carpetas de investigación. Además de eso, pues apoyar a las víctimas, darles asesoramiento jurídico gratuito, que sabemos que el Estado lo provee, pero que sepan y que estén informados en qué instituciones y en dónde estamos ubicados. Y pues por el momento solamente considero que eso se podría apoyar en estos momentos. Gracias. José Mario de la Garza, ¿qué más se podría hacer? ¿Es necesario endurecer la ley? Mira, cumplir con la ley como está. Esta idea, Juan, y qué bueno que la mencionas, porque les encanta a los políticos mexicanos decir, oigan, hay un problema de despojo, ya traemos la solución, ya no se preocupen, ahora van a ser 40 años, ¿no? De prisión, ya está resuelto el asunto. Y eso les encanta, ¿no? Lo han hecho en el secuestro, lo han hecho en el feminicidio, cada vez que hay un problema suben las penas. No, cumplan con la ley. Y yo te diría otra cosa, yo sí haría un cambio, un ajuste en la ley. A mí me parece que el delito de despojo, cuando se comete y alguien te quita tu casa, el delito debe de permanecer cometiéndose, Juan, durante todo el tiempo que está la invasión. ¿Esto qué permitiría? Que la policía sí pueda intervenir, porque hay este concepto muy de abogados que se llama flagrancia, es decir, que te sorprenden con las manos en la masa. Entonces, si a mí se meten a mi casa, Juan, hoy en la tarde, y el delito se sigue cometiendo, es decir, está continuado, pues entonces la policía podría decir, aquí hay un delito que se está cometiendo en este momento, aunque hayan pasado 3 días, 4 días, 5 días, y entonces de esa manera la policía tendría mayor capacidad. ¿Qué pasa con los policías, Juan? Que no se quieren meter porque mañana los acusan de abuso de autoridad. Dicen, oye, ¿yo cómo me meto a la casa si el delito ya se consumó? Entonces creo que podría haber un ajuste que dijera, oye, no, espérate, el delito se continúa y mientras tú estés invadiendo, estás cometiendo un delito. Eso le daría armas a la policía. Yo entiendo que un policía no se la quiere jugar, porque ¿qué va a pasar, Juan? Mañana lo corren, ¿eh? Mañana lo corren y dicen, oye, no, ¿cómo interveniste aquí? Vas para afuera. Entonces, creo que se podría hacer ese ajuste y de acuerdo con Arlén, cumplan con la ley y con eso yo creo que podríamos avanzar, Juan. Muy bien. Bueno, considerando, ay, disculpa, No, adelante, Sí. adelante. también considerando que a los ministerios públicos o a las personas que están encargadas de integrar una carpeta de investigación se les sancione por sus omisiones, que De sabemos que acuerdo. tenemos la autoridad correspondiente a asuntos internos, ¿no? Pero que realmente lleguen a ser sancionados. Sí, definitivamente, porque, a ver, conforme se van actualizando el sistema de procuración de justicia, de impartición de justicia, se habla de protocolos en su momento para denunciar pues, delitos sexuales, ¿no? Para asuntos de adultos mayores. Aquí también yo no sé si el protocolo para víctimas de despojo o de invasión tendría que actualizarse, porque de lo contrario va a seguir esto que denuncia Arlén. El que ellos se hagan de la vista gorda, no atiendan, revictimicen, le digan venga mejor mañana, qué sé yo, ¿no? Bueno, pues antes de irnos y para cerrar, Arlén, platícanos lo más reciente respecto a este asunto ahí en la Colonia del Valle. Esta mujer, por ejemplo, Virginia N., está detenida, tiene prisión preventiva, pero pues ¿qué más particularmente con lo que tiene que ver con el caso de los familiares del muralista? ¿Sigue avanzando este asunto? ¿Hay confianza? En fin, platícanos, por favor. Sí, en específico por la señora Adriana, la verdad es que seguimos integrando la carpeta de investigación. Vamos a incorporar a algunos testigos. Y además de incorporar algunos testigos, vamos a solicitar pues la devolución ya del inmueble, del bien inmueble, y con independencia de eso vamos a seguir integrando la carpeta de investigación porque se está hablando de un delito agravado a una persona de la tercera edad. Entonces, pues en ese momento estamos ahorita, en esos momentos. Bien, pues vamos a ver, ojalá que el desenlace sea, por supuesto, 100% a favor de los familiares de las víctimas, porque esto pues va a sentar un precedente y es un ejemplo para quienes quieren seguir delinquiendo o para quienes en algún momento podrían decir, ¿saben qué? De momento ya el tema está muy caliente, hay que pararle. En fin, pues José Mario de la Garza, ¿alguna idea para cerrar esta plática, por favor? Tengan sus documentos a la mano, como bien dijo Arlén, asesórense bien, presenten la denuncia de inmediato y felicitarte, Juan, por permitirnos expresar esto y generar una voz y un peso importante en el periodismo y levantar la voz para que la Fiscalía actúe de una forma que se atienda a las víctimas. Te mando un fuerte abrazo y mi reconocimiento por eso. Gracias, gracias. Y uno de vuelta, José Mario. Arlén Cruz, perdón. A ver, ahorita que decía José Mario tener a la mano los documentos,
A lo mejor hay alguien que diga, híjole, yo no tengo una escritura. ¿Con qué otros documentos se puede acreditar la pertenencia, la posesión legal de un inmueble? Bueno, podría ser con una sucesión testamentaria si es heredado, en el dado caso, un contrato de compraventa, obviamente recomendándoles que sea ante un notario, que es una persona que da es un órgano que da fe pública, y pues por el momento me parece que solamente esos, ajá, pero Sí. que estén en regla y que sean realmente verídicos. Sí, totalmente, para que no nos Oye, hagan. Juan, Sí, y los prediales también es importante en orden. Luego nos pasa que el predial lo traen a nombre del propietario de hace 50 años. Hay que actualizar los documentos también para que haya concordancia entre lo que dice Arlén, los contratos y los documentos que te expide el gobierno, que esté, claro. digamos, en orden, ¿verdad? Oye, la escritura a nombre de quién está, el predial tiene que estar al mismo nombre. Es un trámite administrativo bien engorroso, pero pues hay que hacerlo, porque Sí. hay que proteger el patrimonio, Juan. Al final es lo único que nos queda ya en este país, el patrimonio. Sí, totalmente. Pues ahí están las recomendaciones preventivas y por supuesto las reactivas. Ojalá que no sea necesario llegar a este punto si es que les invadieron algún inmueble. Llegamos al final. Antes de irnos, Arlene Cruz, ¿cómo definirías, a ver si no está muy difícil, en una palabra, por favor, en una palabra, lo que se está viviendo con esta crisis de invasiones y demás? En una palabra, por favor. Impunidad, Impunidad. solamente eso. Muchas gracias. José Mario de la Garza, en una palabra, ¿cómo lo definirías? Injusticias. Ok, injusticias. Impunidad e injusticia es lo que se vive ante las invasiones en el país. ¿Les parece? Por ahí vamos a encontrar el titular para este episodio. Así que yo les agradezco a ambos. Llegamos al final de este episodio que sin duda será viral. Gracias, Arlene Cruz, abogada. Les decía, quien ha Gracias. representado a víctimas de despojo. Muy amable, gracias. Fuerte Gracias a los abrazo, dos. hasta luego. Fuerte abrazo. También agradezco a José Mario de la Garza Marroquín, abogado, presidente de la Asociación Civil Perteneces. Gracias, abogado. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ambos, les mando un abrazo, pero sobre todo gracias a ustedes por haberse quedado hasta el final de este episodio. ¿Qué les parece? Está grave el asunto de las invasiones. Ya escucharon las recomendaciones, a lo mejor ustedes no tienen un inmueble, pero un familiar sí. Es momento de reflexionar a ver cómo están los documentos. Hay que irle a dar una vuelta a la casa que nunca visitan, porque los delincuentes están estudiando los inmuebles, están estudiando a las víctimas y en cualquier momento se meten, y para sacarlos ya vieron todo el viacrucis que esto puede representar, a pesar de tener todas las herramientas legales. Gracias. Bueno, ojalá que puedan dejarnos un comentario, ojalá que compartan este episodio para que llegue a más gente, pero sobre todo ojalá que nos acompañen en el próximo, que será viral. Yo soy Juan Rivas, pásenla bien, por favor.